Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Sabemos que es una hora ideal ya que luego tenemos la comida. Así que bueno, esperemos que la ronda de preguntas o se alargue y nos dé tiempo para llegar al almuerzo, o si hay mucha hambre, pues saldremos todos corriendo. Vale. Como habréis notado, tengo acento canario, vengo de Tenerife, me llamo Adrián Ferreira González. Trabajo actualmente en Lima y como tech lead dentro de los equipos, hacemos consultoría en empresas. Y actualmente llevo 2 años bastante involucrado en el tema de la inteligencia artificial y cómo adaptamos nuestras metodologías de trabajo, tanto de stream programming, de TDD, de refactoring, con la inteligencia artificial. ¿Más ratito? Vale. Bueno, pues cómo introducimos todos estos conceptos de inteligencia artificial en el desarrollo de las empresas. Tengo acento canario y obviamente hay alguna palabra que se me puede escapar por ahí como guagua, esto de que tenemos una hora menos, ocio, escaldón, que nadie se asuste, ¿vale? Si no entendéis alguna palabra, levantáis la mano, traduce, y si no lo hago yo, alguna inteligencia artificial por ahí lo puede hacer de forma muy sencilla, ¿vale? Bueno, la IA no escribe buen software. Es un gateway bastante potente, pero el entorno sí. Pero ¿por qué consideramos que la IA no escribe buen código? ¿Por qué podríamos llegar a pensarlo? Y eso a su vez no quiere decir que no escriba mal código. Entonces, vamos a darle una vuelta a esto. Me ha desconectado un segundillo. Vale. Cuando decimos que no estamos escribiendo, que la IA no escribe un código, ¿estamos generando mejor software o simplemente más software? ¿Qué pensáis? Y un aumento de la velocidad en el delivery, ¿verdad? Se hace bastante complicado revisar las pull requests que se crean. La carga cognitiva es exagerada. ¿Cuántas PRs nos han llegado de 700 líneas de código en las últimas semanas? Un montón, ¿verdad? Muy bien. Carga cognitiva. Pero hay un factor que no cambia. Siempre nos piden más. Vale. Ya pasaba antes. Porque antes nos pedían más código y velocidad, cuando ahora tenemos la misma velocidad y siguen los mismos factores. Parece que hay algo que no encaja. Este problema que estamos enfrentando no es nuevo, ¿vale? Llevamos años trabajando en el sector y como personas que muchos habremos pasado por todas estas fases, ¿cuántos no hemos pecado de lanzarnos directamente al teclado? No analizar, no entender bien la tarea, no entender las necesidades de producto, no conocer el código que estamos tocando. Vamos a SAP, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ahora tenemos otras herramientas y estas herramientas no nos eximen de seguir haciendo lo mismo que llevamos haciendo 20 años. 30, ¿vale? Es un caso repetido. Hay otras demandas de producto y siempre es la misma excusa. Los test para después. Eso no aporta valor. Claro, pero cuando tiene funcionalidad subida a producción, sí aporta un valor. Lo que pasa es que no es lo que tú esperas o lo que tú consideras valor. Ahora, cuando tenemos que corregir un bug, eso sí que es importante, ¿cierto? Cuando no hay clientes y la página web está caída, todos nos tiramos las manos a la cabeza. O sea, los test sí son importantes. ¿Qué ocurre? Ahora podemos hacerlo mucho más rápido. Entonces, partimos de una base donde podemos hacer las cosas mucho más rápido, pero lo que nos piden no ha cambiado en ningún momento. No me gustan mucho las gráficas, pero creo que es importante en ciertos momentos reflejar ciertos datos, ¿vale? El CISQ, en 2022 hacía un estudio donde había estimado que el coste que había supuesto para el sector, el código de mala calidad, rondaba los 2.41 billones de dólares. O sea, hemos tirado todo ese dinero a la basura porque hemos escrito mal código. Vale. Pero es que aún así se había estimado que el costo en deuda técnica era de 1.52 billones. ¿Cuántas guaguas me compro yo con eso? O sea, creo que podría solucionar un par de problemas en el mundo, ¿vale? Qué mala inversión. Pero es que aún así, si miramos métricas de código que has puesto GitClear, podemos hacer una comparativa entre el momento pre-inteligencia artificial y post-inteligencia artificial, ¿vale? La cantidad de código duplicado en 2021 rondaba el 8.3%, ¿vale? En 2024 ya era del 12.3%, ¿vale? Estamos hablando de más de un 48% que había incrementado. Es decir, se nota
esa velocidad a la que vamos, pero no estamos cubriendo los problemas que estábamos abordando antes. Y lo mismo ocurre con el concepto de refactoring, de líneas movidas, pero a la inversa, no estamos refactorizando el código. Entonces, ¿por qué si tenemos estas herramientas podemos abordar los problemas de antes, no lo estamos haciendo? O no lo estamos haciendo de la manera adecuada. Todo eso tenemos que considerarlo. Y además, bueno, al final, ¿cuánto código hemos reescrito? ¿Cuál es la típica solución? Oye, la aplicación no funciona, hagámosla de nuevo. Un 100%. Se considera, o sea, aquí Twitter comenta que se ha reescrito casi todo el código que se ha llegado a implementar en la plataforma. ¿Vale? Creo que estamos en un punto crítico y tenemos que pararnos a reflexionar realmente qué es lo que estamos haciendo y cómo van a ser los próximos años en este sector. Vale. Ya había un problema de base. O sea, antes de que apareciese la IA, todos conocíamos los conceptos básicos, cómo desarrollar, cómo hacer testing, incluso cómo hacer TDD, patrones de refactoring. Todo esto no es nada nuevo. Planificación, Scrum, todos hemos leído, pero el día a día nos come. No tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Vale, pensemos en eso. ¿Por qué hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de hacerlo? Y a día de hoy que tenemos más tiempo, no estamos invirtiendo en poder abordar este tipo de problemas. Vale, la IA, la inteligencia artificial, no aparece en una industria sana. Tenemos los conceptos, pero no los hemos llegado a interiorizar para hacerlo de una forma automática, tal y como trabaja la inteligencia artificial. Con lo cual, ¿qué es lo que podemos esperar que suceda? Van a haber problemas, van a haber errores, van a haber conflictos, pero más rápido. Y el problema no está en la inteligencia artificial, está en el cómo profesionales, como empresas, como equipos, cómo estamos funcionando y actuando con la realidad que estamos viviendo. ¿Vale? La IA no elimina estos problemas, sino que los acelera. La IA, bien decía Edu Ferro ayer, la IA potencia lo que hace, la IA multiplica. Si estamos haciendo las cosas mal, van a haber más problemas. Si estamos haciendo las cosas bien, todo va a ir mejor y más rápido. El balance depende de dónde lo queramos poner. ¿Vale? Ahora bien, hay un nuevo tipo de deuda técnica y, como hablábamos, ya no es solo la deuda técnica que estamos generando en cuanto a mal código y a producto, sino en cuanto a la deuda cognitiva, ¿vale? ¿Qué es esto de deuda cognitiva? Es el agotamiento o el costo que tiene que una persona que no ha estado involucrada en el desarrollo, que ha sido delegada en una herramienta externa, pueda entenderlo. Lo comentamos hace un momento. ¿Cuántas pull requests nos han llegado 700 líneas de código últimamente? Podemos haber sido parte de las decisiones de cómo se ha implementado, pero no hemos estado en el día a día. No hemos invertido 2 horas en entender por qué se ha escrito cada una de esas líneas. Y tampoco lo necesitamos, ¿vale? Pero sí necesitamos tener un conocimiento crítico en base a lo que hemos planificado, que nos permite determinar si esto aplica de la forma adecuada o no. Y esto es muy complicado. Entonces, hay un punto clave donde tendremos que empezar a restringir qué cosas y cómo actúa la IA sobre esas cosas que hemos determinado. ¿Vale? Deuda de verificación es un coste constante. Ya no es solo que una pull request sea grande, sino la cantidad inmensa de pull requests y de cambios de contexto que tenemos que hacer sobre un producto. Antes lo comentaba en los pasillos con unos compañeros. ¿Cuántos productos estamos trabajando en simultáneo ahora mismo? ¿Cuántos microservicios abordamos en el día a día? Ya no es tengo el conocimiento de una parte de nuestro sistema, sino que tengo que tener conocimiento de varias y trabajar con ellas a la par. Bueno, dejo una inteligencia artificial o una gente trabajando en esta rama del código, en este proyecto, y mientras voy a la otra. Ah, terminado, espera, dejo esto para un momento y ahora vuelvo. Ah, pero es que me llaman de una reunión de producto que hay que visitar. Lo que estamos haciendo es incrementar el tipo de problemas que teníamos antes y no estamos poniendo ninguna medida para poder controlarlo. Esto es crítico y esto nos va a pasar factura. Vale, pero tenemos una solución. Hasta ahora no es nada nuevo Scrum, Stream Programming, Agile, Testing, Refactoring, Naming, buenas prácticas. Ok, ¿cómo construimos eso? Creando un entorno sano donde como personas, como individuos, como equipos y como empresas, ese entorno favorezca de la forma adecuada el uso de la inteligencia artificial. Y esto implica un proceso de transición. Los equipos tienen que adaptarse a estos nuevos conceptos. Si anteriormente teníamos que entender la tecnología y hacernos expertos de ello, la IA no difiere.
¿Cuántas personas conocen los shortcuts del IDE? ¿Vale? ¿Cuántas se manejan solo con teclado? ¿Vale? Una de las cosas interesantes de trabajar con ellos es que optimizaba nuestro rendimiento cuando estábamos metidos en el día a día. Ya simplemente el hecho de no levantar la mano del teclado para ir al ratón es un porcentaje. Pues ocurre lo mismo con la inteligencia artificial y el conocer por debajo cómo funciona. Quizás no necesito ir al detalle de cómo se implementa un LLM, pero sí saber que los LLM funcionan con token, que se le pasa un prompt, que ese prompt se carga en el contexto, cómo funciona ese contexto, cuándo se sobrecarga, qué factores le implica, qué ocurre cuando se sobrecarga el contexto, qué es el compactado. Todo ese conocimiento de base sí es importante porque es la herramienta que vamos a utilizar y tenemos que saber cómo se utiliza. Si no, eso va a hacer que difiera y que la IA tenga alucinaciones. Nos ha pasado de verdad. Le hemos mandado una orden y ha hecho lo que le ha dado la gana. Y le insistimos, no quiero que lo hagas así, quiero que lo hagas de otra forma. Pero ya se ha corrompido, ya está corrupto. Tenemos que parar sesión, volver a darle contexto y empezar de nuevo. Es fastidioso. Si llegamos a ese punto, ¿cómo vamos a pensar en lanzar múltiples agentes, trabajar con subagentes que están de moda en paralela? Esto tiene unos costos. Si ya un agente es caro, si nos gastamos los tokens el día 2 del mes, cuando tengamos 6, ¿qué esperamos? Y después, a programar a mano, ¿verdad? Qué agradable volver al pasado. Vale. Entonces, para empezar, ¿qué hacíamos anteriormente? Bueno, había una ceremonia, hay distintas metodologías, pero yo no vengo aquí a vender nada. Yo no quiero decir Scrum puede ser lo mejor, Stream Programming, hagamos BDD, hagamos testing. Depende de tu equipo. Seguimos siendo personas. Entendamos cómo nos gusta trabajar, entendamos qué problema estamos intentando solucionar dentro del equipo y apliquemos estos conceptos como a nosotros mejor nos convenga como equipo, ¿vale? Nosotros planteamos 5 fases distintas. Una fase de discovery en la cual buscamos entender qué es lo que vamos a abordar en distintos niveles. Puede ir desde un nivel que está totalmente fuera de desarrollo, puede ser una conversación de producto para entender qué estamos intentando abordar, como puede ser simplemente, oye, me ha llegado una definición de una tarea y en esa fase de descubrimiento tengo que entender cómo la voy a diseñar, cómo la voy a maquetar, ¿vale? ¿Qué estoy intentando solucionar esto? Pero es que la información llegue a la persona que va a estar controlando esa agente, ¿vale? Eso lo consideramos discovery. Y luego pasaríamos con una fase de planificar, de oye, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo acordamos, reviso qué es lo que quiero hacer, pasamos a implementarlo y luego verificamos que lo que se ha hecho es tal y como esperamos, con toda la flexibilidad del mundo, ¿vale? Esto pueden ser 5 pasos recurrentes, pero tendremos que ir a cada uno de los equipos y ver cómo aplica de la forma adecuada. Y sobre todo, lo más importante, ¿vale? Discovery. Esto puede ser lo más ambiguo del mundo. Yo en lo personal, y es el primer punto que vamos a ver, puedo subdividir esta fase en distintos casos, en distintos escenarios. Lo primero que yo hago es entrar en una fase de debate. Vale, depende del proyecto, puede que ya me venga una solicitud de quiero abordar esta feature dentro del proyecto. O puedo ser yo montando mi web del fin de semana. ¿Qué ocurre en este escenario? Yo no tengo por qué ser un experto de SEO. No tengo por qué ser la persona que más conoce de Astro. O incluso no sé qué tecnologías pueden estar vigentes en 2026 para hacerme mi propia página web. Me voy a la gente y empiezo a debatir con él. Vale. Entonces decirle, oye, quiero montar mi web. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tecnologías se están utilizando? ¿Qué cosas debería tener en cuenta? Y él me empezará a preguntar todo esto a través de lo que se denomina debate socrático. Cuando yo ya tengo una idea establecida, el agente con el que voy a estar debatiendo se va a encargar de hacerme preguntas que me molestan. Es decir, ¿pero por qué me preguntas esto? ¿Me estás haciendo un pulso? O sea, ¿de verdad me estás...? Y vamos a tener que contestarlo, ¿vale? Esto nos va a cubrir un montón de cosas. Vamos a poder explorar alternativas que no habíamos considerado. Vamos a identificar riesgos que no estaban recogidos ni por producto ni por nosotros porque venimos con una idea feliz. Queremos montar una startup. Genial. Podemos detectar ambigüedad. Podemos empezar incluso a definir un lenguaje ubicuo, porque quizás en esa conversación tan de pasillo con un agente puede terminar que estamos llamando a la misma cosa de 2 formas distintas y él te lo puede resaltar perfectamente. ¿Cuántas veces nos ha pasado que llegamos a un proyecto y se llama a la misma variable de 3 formas distintas? ¿Vale? Ok. ¿A qué molesta? Lo podemos evitar.
Pero es que podemos evitarlo incluso antes de llegar a la época de la IA. Vuelvo a lo mismo, partimos de una base que ya viene mal. Todo esto lo sabemos, pero no lo estamos aplicando. Y lo mismo, si entramos en un debate socrático, nos va a cuestionar la premisa inicial. ¿Cuántas veces no hemos tenido que ir nosotros a producto a hacerle preguntas incómodas? ¿Vale? O directamente hemos dicho, no quiero entrar aquí, esto no quiero pelear. Vale, pero puedo pelear con una inteligencia artificial, le da igual. O sea, me quito esa carga a mí de persona. Incluso puedo poner a la persona del producto y decirle, oye, voy a integrar mi agente con Jira y cuando escribas la tarea, la IA te va a hacer esas preguntas porque no está claro en lo que tú has escrito. Pero yo ya no soy culpable, ya no me puedes personificar a mí como el tío de desarrollo que pesado que es a la gente. Pero a mí sí me está facilitando el trabajo. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando hacemos una fase de discovery? Muy bien, tenemos información, pero todo esto hay que bajarlo a tierra. Hay más pasos, ¿verdad? Habíamos hablado que habían 5 fases. Esta fase de discovery, yo lo que hago es que la subdivido en 3 pasitos. Primero, debate. Segundo, en mi escenario de quiero montarme una web. Breakdown, en lo cual lo que hago es ese debate, ese PRD, lo divido en tareas. Y después una tercera fase de especificación a la cual le digo esas tareas, quiero que me crees una especificación, un spec, para cada una de ellas. O varios specs para una misma tarea. Ya tengo una base, tengo unos ficheros de salida. ¿Cómo van a funcionar esos ficheros de salida? Van a ser la entrada del siguiente paso. ¿Vale? Vamos a ver un poquito qué pinta podría tener esto. Si alguien no ha trabajado con agentes o subagentes, al final, bueno, son ficheros Markdown que llevan un from matter donde podemos definir ciertas propiedades. Las propiedades van a venir en función de la herramienta que estemos utilizando. ¿Vale? Supongamos que estamos en OpenCode, podemos definir un agente cuyo nombre es Explorer Agent, que tiene un rol, ¿vale? Que le va a decir, tu misión es solucionar un problema explorando mediante método socrático. Le podemos asociar un modelo directamente. Y quiero que utilices Cloud Sonnet 4. ¿Por qué? Porque es una fase de descubrimiento. Yo necesito que pienses, necesito que tengas potencia. Me puede ir un Oku, pero desde luego un modelo de Haiku no me va a valer. Ahí no hay razonamiento. Entonces puedo dejarlo ya predefinido. Y además esto ya es con un tip que entenderemos más después. Decirle, tú no estás visible para el usuario. Yo no quiero que el usuario interactúe directamente contigo. ¿Vale? Pues simplemente le damos unas instrucciones de cómo se tiene que comportar. Aquí podemos profundizar muchísimo, ¿vale? Podemos entrar en detalles de implementación. De hecho, si vais a mi repo, hay varios proyectos donde los tengo por ahí de regalo y podéis inspiraros en. Mi recomendación, inspiraros en. No los copiéis tal cual, cada proyecto es distinto y va a tener unas necesidades diferentes, ¿vale? Teniendo ese concepto de discovery, ya podemos interactuar y decirle que genere SEO. ¿A dónde nos iríamos con SEO? Parte de planificación, ¿vale? ¿Cuántas personas utilizan OpenCode? Vale, poquitas. Anti-Gravity. Estamos complicados, ¿vale? Bueno, da igual. Muchos habréis visto que existe un modo plan en los agentes, ¿verdad? Vale, podemos cambiar entre modo build, modo plan, modo ask, vale. Podemos crearnos un agente específico para planificación. ¿Qué es lo que buscamos con un plan? Primero, no vas a tener permiso de lectura. Perdón, no vas a tener permiso de escritura. Si vas a poder leer, si no, a ver qué vas a planificar. ¿Vale? Identifica qué me estás pidiendo que ya viene dado por el input, por el output del paso anterior. Léelo, entiéndelo. ¿Qué es lo que vas a cambiar? ¿Qué ficheros se van a ver afectados? ¿Qué no debes tocar? ¿Vale? Esto no te afecta, por lo cual no lo toques. Puedes definir qué pruebas hacen falta para verificar que eso va a funcionar. Es decir, vamos a hacer un plan de toda la vida antes de ponerte a picar. Lo traduces en vamos a escribir. Ahora lo hacemos o lo puede hacer un agente por nosotros. Más rápido, ¿verdad? Ese plan igualmente lo vamos a tener que verificar. Cosas que aquí funcionan muy bien con To-Do. Si quiero crear un plan, puedo definir qué pasos quiero ir dando. Y recordemos que los agentes, los LLM, son lenguajes, o sea, son modelos de lenguaje, con lo cual estos ficheros los entiendo muy bien. Mi output de plan puede ser un bardown con unos checkbox que vaya marcando a medida que vaya implementando. Pero aún no estamos en ese punto. Volvámonos a plan, ¿vale? Ahí, en ese momento en el que definimos ese plan, tenemos acción sobre lo que está haciendo. Y os acordáis en el paso anterior que decía, es que la IA me está haciendo un pulso. La IA me está poniendo en un punto crítico a través de ese debate socrático. Mi venganza, ¿vale? Cuando llegaba alguien al equipo y nos decía, oye, quiero hacer esto. Dependía si nos caía un poco mal, vamos a buscarle las quisquillas, ¿no? Vamos a
Allí lo mismo. Pero a la IA no es una persona, no le va a doler que le hagamos preguntas incómodas. En mi momento de vengarme, tú me hiciste un pulso, ahora te lo voy a vengar yo. Yo no puedo aprobar un plan donde no me estás diciendo claro qué vas a hacer. Yo no puedo decirte, sí, hazlo así, cuando no me has dicho ni siquiera qué firma de métodos vas a utilizar, cómo vas a comunicar tus capas. Todo eso tiene que estar recogido en el plan. Para yo poder aprobarlo y decir, adelante, confío en ti, necesito que me transmitas de forma clara qué es lo que quieres hacer. Y hay veces que simplemente vemos un plan y decimos, sigue. ¿Tú le darías una sierra a un cirujano para que te opere una piel? ¿O utilizaría un bisturí? Pues estamos haciendo lo mismo. Carga cognitiva, deuda cognitiva, es tanto lo que tenemos que verificar que nos saturamos y decimos, sí, está bien, aparentemente todo guay. Mentira. Plan, es nuestro momento de venganza. Vamos a revisar qué es lo que nos está proponiendo y vamos a abordarlo. ¿Vale? Lo mismo, ¿qué pinta puede tener esto? Mismo sistema. From Matter, ¿vale? Eres el agente Planet, se me había pillado. El rol crea una implementación, crea un plan de implementación, un modelo también que tenga razonamiento. Es interesante porque va a tener que ponerse en jaque. Input, el paso anterior, exploración. Y visibilidad otra vez oculta. Instrucciones. Bueno, pues lee los ficheros, define un scope, qué cosas tienes que tocar, todo lo que hemos comentado antes. Markdown. El plan que va a generar un output, que es lo que vamos a revisar. ¿Tiene sentido la solución que me estás proponiendo? ¿Me estás reflejando todo lo que vas a tocar? ¿Qué impacto tiene en el sistema? Es información que nos ayuda a ser partícipes y entender mejor qué y cómo va a abordar el siguiente paso. Pero ahora es el momento crítico y es donde podemos nosotros involucrarnos en ese paso. ¿Vale? ¿Qué ocurre si en ese proceso de review no nos convence lo que está sucediendo? Volvemos atrás. Hay una parte que nos olvidamos mucho y es que por defecto la inteligencia artificial no tiene memoria. ¿Cuántas veces nos pasa que le damos una orden y no sé lo que esperamos? Que nos hace pensar que la siguiente vez lo va a hacer bien. Recordemos que los modelos no son deterministas, son pura heurística, son funciones matemáticas que aunque tengan un punto elevado de precisión, pueden fallar. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es restringir. Es lo que ahora estamos llamando mucho arnés engineer. Estamos definiendo arneses, estamos definiendo reglas, estamos encapsulando, estamos encorsetando el comportamiento de algo que no es determinista. ¿Para qué? Para que las probabilidades de que haga lo que yo espero sean mayores. O en caso de que no lo sea, que siga iterando. ¿Cómo podemos hacer eso? Parte de revisión. Si lo que yo estoy viendo no funciona, vuelvo al paso anterior. ¿Y qué hago? Refino el perfil de la gente de planificación para que el siguiente plan tenga cosas en cuenta de cómo me gusta a mí planificar, cómo necesito que planifiques, qué cosas no deberías de hacer la siguiente vez, pero lo hago ahí, porque no tengo una memoria. Dentro de una semana, cuando abra otra sesión e intente abordar otra tarea, el agente va a volver a hacer exactamente lo mismo. Volvemos al fichero Markdown y ajustamos. Estamos entrenando esos agentes y esos modelos a base de ¿qué? De texto. ¿Vale? Lo mismo. Si creamos un agente de revisión, volveríamos a la misma estructura de Markdown. Siempre definimos un from matter, definimos unas instrucciones y un output. ¿Vale? Es un prompt, a final de cuentas. O sea, un prompt tiene que cumplir 3 cosas básicas. Un objetivo, un workflow y unos recursos o contextos. ¿Vale? El contexto ya lo tiene en memoria, podemos hacer referencias de los ficheros. El objetivo, lo que tienes que hacer, revisar el plan. Las restricciones quedan claras y el workflow, las instrucciones. Una vez revisamos, tenemos un output. Siguiente paso, implementación. Esto que antes hacíamos a mano, ¿vale? Hemos llegado a lo que primero nos hemos lanzado toda la vida. Tienes que hacer esta tarea al teclado. ¿Cuántos pasos hemos dado antes? Pero es que esto también deberíamos de haberlo hecho antes sin inteligencia artificial. Y nos lo hemos saltado durante toda nuestra carrera. Habrá como siempre excepción. Pero en general, con las prisas y los agobios, vamos al desarrollo a saco. Y ahora tenemos más tiempo. Es que este no es el punto crítico. Pero es donde más horas dedicábamos y más se agiliza. Invirtamos en el otro lado. ¿Para qué? Para que este señor que va a implementar lo haga de forma rápida
y precisa y no tengamos que iterar y esa calidad vaya hacia arriba, ¿vale? Vamos a pasar a implementar después de haber descubierto, planificado y revisado. La máquina ya no va a ser un elemento que genera código aleatorio. Le estamos dando un proceso, una información, no estamos sobreinformando, porque una parte muy importante de los outputs es que cuando entramos en un debate, en una fase de razonamiento, lo que almacenas en ese fichero es un summary, es un resumen. Si hay algo que no aplica pero que he tenido que debatir, no me lo va a meter en ese resumen. Con lo cual incluso la parte del contexto que decíamos, es que se me está llenando el contexto porque tiene exceso de información. Estamos teniendo una sesión, generando un output, abriendo una nueva sesión con el otro agente y yendo al siguiente paso. El contexto se está convirtiendo de una forma muy indirecta en un contexto efímero, ¿vale? Aparece, se carga con la información de ese paso, termina, desaparece. ¿Qué entra en el contexto del siguiente paso? El output, pero no todo, la parte que interesa para la tarea. Con lo cual, cuando llegamos a implementación ya tenemos todo muy mascadito con la información necesaria. Lo estamos convirtiendo en un agente predecible. Y aquí hay una cosa muy curiosa, y es que normalmente dicen, bueno, pero es que para implementar necesitas un modelo potente. Mentira. Si has dado los pasos anteriores, aquí te puedes venir perfectamente a un haiku, porque todo el procesamiento, todo el razonamiento ya va de detrás. Aquí ya es, quiero que hagas esto, así, así, así. Puede ser un modelo tonto, sin razonamiento. De hecho, me atrevería a decir que es hasta contraproducente. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado en parálisis por análisis? Empezamos una implementación, no hemos dado bien los pasos anteriores, empezamos a descubrir cosas por el camino, empezamos a sobrepensar, descubrimos cosas. Lo que estimé en media mañana se me ha ido una semana. O me he metido en un refactor de un mes. Se me cae el pelo. Pero es que aquí lo estamos evitando. Ya lo tienes claro, ya incluso has acordado la firma que va entre métodos. Cómo pasas un controlador a un caso de uso, un repository, cómo quiero que ese repository esté implementado. Incluso puedo llegar a definir a alto nivel cómo quiero que se haga la query a base de datos si creo que es relevante. Con lo cual aquí ya es ejecuta, no pienses. Ya he pensado antes, ya me vas todos los tokens atrás. ¿Vale? Lo mismo. Tenemos un output. ¿Cuál es el output aquí? La propia implementación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Verificarlo. ¿Vale? ¿Cómo lo verificamos? Necesitamos añadir reglas. Incluso el propio agente puede verificarse. ¿Cómo considera a día de hoy un agente que ha terminado una tarea? Cuando él considera que ha hecho lo que esperamos. Pero ¿y si le decimos, oye, tienes que tener test automáticos? Si los test no pasan, no vale. No vale. Tienes que volver atrás y seguir iterando. Aquí viene muy bien, de hecho la gente de Anthropic lo ha recomendado, haz TDD. Vale, es que no tenemos token infinito. Haz TDD. Quizás en un primer momento te va a costar más token, pero ¿cuántas iteraciones posteriores te va a costar? Incluso hay conceptos que se han añadido al TDD. Desarrollo dirigido por test, rojo, verde, refactor. Y si en el verde, cuando ya están pasando los test, le decimos, vale, no me fío de ti, triangula. Por cada test que me has implementado, trata de buscar 2 que me rompan ese código. Ampliamos contexto. Pero le estamos dando más autonomía. Y podemos confiar en esa autonomía. Le estamos dando arneses, lo estamos cerrando. Vale. Tipado. Siempre la IA funciona mejor cuando semánticamente puede entenderlo y cuando se puede apoyar en el compilador. Si el tipado no funciona, tienes otra regla. Lo siento por la gente que les guste los lenguajes de programación no tipados, pero la IA te va a introducir más errores. Va a ser más inteligente, ok, pero tienes más probabilidad de que te meta errores. Linter. ¡Guau! Es que punto y coma y no punto y coma. Me da igual. Pon lo que quieras en el linter, pero que te asegures de que la IA lo va a generar como a ti te gusta. Porque eres tú quien lo va a revisar a final de cuentas. Pero primero lo va a revisar. Mejor ahórrame tiempo, ¿vale? Análisis estático de ficheros. Integración continua. Revisión de diff. ¿Vale? Aquí en la parte de verificación podemos llevar los mismos procesos de revisión que hacemos a día de hoy y que nos suponen una carga cognitiva a un agente. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a revisar esa PR sea más sencillo. Incluso podemos llegar a puntos en esta definición de la verificación de decirle crea una PR que no supere lo que consideremos 100 líneas de código total. Y si son más, búscate la vida, particiónalo.
hazme PR secuenciales, pero yo no tengo la capacidad como humano de interiorizar 700 líneas de código para determinar si algo está bien o está mal, cuando por mucho que haya visto la parte de producto, de discovery, de plan, la implementación la has hecho tú, no yo. Si antes me costaba revisar PRs de los compañeros que llevan una semana desarrollando y yo con ellos, pues ahora es mucho más complicado. Quitamos ese factor. Redúcemelo, haz algo que yo pueda entender fácilmente y además de forma secuencial. He tomado una decisión, la he abordado. He tomado otra decisión sobre eso. Vale, pero ya veo de dónde vienes. No veo la foto final, veo un proceso. Es mucho más sencillo entender un proceso que un resultado final, una foto de 700 líneas. ¿Vale? Mismo concepto de antes. Verificación. Vale, creamos un agente que verifique. Oye, ejecuta los test, haz check de los tipos, ejecuta los linten, verifica los specs, genera un output, ese report. ¿Qué puede ser ese output? Bueno, el output de la verificación puede ser, oye, está todo ok y además te creo una PR. Genial. Vale, has creado una PR. Ahora yo puedo revisarlo. Ahora el equipo puede revisarlo. Mucho más sencillo. Le hemos dado reglas y vamos a la carga cognitiva. Mismo detalle. Visibilidad oculta. ¿Por qué? ¿Vale? Cuando te metes a cacharrear con este tipo de cosas y tienes muy interiorizado ese flujo de un pasito, cierro sesión, abro uno nuevo, voy a otro gente, le paso el contexto, empiezo a trabajar. Vale. Ok, estás trabajando en los conceptos, entiendes cómo va el flujo, pero nadie quiere eso. Siempre queremos más velocidad. Muy bien. Orquestadores. Nos vamos a su agente. ¿Qué es un orquestador? Es un agente que funciona con rol primario. Eso quiere decir que cuando vamos a OpenCode, a Flutter, es esa etiquetita que aparece y que podemos ir tabulando y te podemos utilizar. Su función no es escribir código. Su función no es darme sugerencias. Su única función es, tú conoces cuál es mi flujo, ¿vale? Y todo ese abro sesión, cierro sesión, abro sesión, cierro sesión, tengo este output, se lo paso al siguiente. Tú tienes que saber cómo es. Eres tú quien va a orquestar a esos subagentes que además, como me he puesto exquisito, ya yo no los voy a llamar. Eres tú. Y a través de ti voy a trabajar. ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? Ya estamos optimizando el contexto. Él mismo se va a encargar de cada vez que llame a un subagente generar un contexto efímero que cuando termine va a desaparecer. En el hilo principal va a tener un porcentaje de contexto ocupado muy pequeño. ¿Qué implica eso? Va a perder menos precisión. Cuando un subagente esté trabajando, itera, puede compactar, pero si pierde el norte, ¿a quién le va a ir a preguntar? Al orquestador. Tu misión principal de orquestar y de mantener el contexto limpio lo tienes. Inicialmente, todo esto requiere tiempo, dedicación. Una carga de tokens iniciales, oye, es más molesto. Pero ¿cuánto te ahorras a largo plazo? Y esto soluciona los problemas que estamos teniendo ahora. Nos lanzamos a picar. Ok, me voy a lanzar a picar, pero que lo haga alguien que ya sabe cómo se tiene que trabajar. Yo como persona puedo tenerlo interiorizado, pero mi compañero no tiene por qué. Se le puede olvidar un paso. De esta forma, y llevando esto a los equipos, consigues, oye, dentro de cómo el equipo decida que quiere funcionar, tenemos un principio. Y ya no tengo que irle recordando a cada uno de ellos qué pasitos tenemos que dar. No, ya te lo va a hacer. Si tú puedes decirle que quieres implementar un nuevo método, pero el orquestador va a seguir sus pasos. Sobre ingeniería, bueno, ¿a qué costo? ¿Cuánto nos ahorraremos después de corregir? ¿Cuántas iteraciones nos vamos a ahorrar? Vale. Con esto no estamos diciendo que no haya un humano en el bucle. Necesitamos ver esos outputs, necesitamos analizarlos, necesitamos dar feedback, necesitamos ajustar esos ANMP, ¿vale? Pero no es reviso al final. Estoy revisando y siendo partícipe constantemente en ese bucle de desarrollo que me permite ir ajustando, conociendo lo que está por debajo y haciendo no solo que el código que genere sea predecible, sino que cada uno de esos pasos sepa por dónde va. Muchas personas hablan de Spec Driven Development. A mí me gusta. Yo lo utilizo en mi día a día. Un estándar, es un framework de trabajo. Yo no tengo por qué adaptarme a él. Pero sí que busca automatizar este tipo de cosas. No tenemos por qué utilizarlo, estamos en nuestro. Pero sí que es necesario cerrar y decir, oye, queremos trabajar de esta forma. Porque al equipo no funciona. Pero no vayamos a dar patadas al balón y esperar que eso haga algo por arte de magia. Démosle unas pautas y démosle unas instrucciones. Es decir, en el momento adecuado, qué es lo que tiene que hacer y cómo se tiene que comportar. Estamos cambiando algo que no es predecible a algo predecible.
¿vale? Y como bien hemos dicho antes, esto es un flujo de trabajo que podemos llamar arneses. La palabra de moda, Harness Engineer. ¿Cuántos? ¿Vale? ¿Cuántos cursos de Harness Engineer hemos escuchado ya? Llevamos haciendo lo mismo 30 años. Esto no es nada nuevo, pero queda guay ponerle una palabra de moda. Harness Engineer. Perfecto, me vale. Pongamos reglas. Y no es algo tan complicado. Test, linter, CICD. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Arneses, ¿vale? Restringir, acotar. Hacer algo predecible que no es predecible. Con todo este tipo de reglas, acotamos muchísimo. Hacemos que no tengamos que iterar y hacemos que toda esa deuda técnica que hemos generado durante muchísimos años, bueno, se seguirá generando, pero estamos reduciendo muchísimo todo. Y estamos siendo más partícipes del proceso y entendiendo algo que de entrada, si le pedimos sin más y sin pauta, no vamos a entender. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está el punto? Con estos tres conceptos de arnés, orquestador y humano en el bucle, lo estamos cambiando. ¿Creéis que si aplicamos estos tres pasos, aunque nos lleve tiempo, aunque nos lleve trabajar la mentalidad del equipo, no nos vamos a ahorrar todos esos problemas que sin una inteligencia artificial ya estábamos trabajando desde hace 20 años? Intentémoslo. ¿Por qué no? Pero no digo que intentemos estos pasos, digo que tratemos de adaptarlo a cómo funciona el equipo. Y ya después veremos dónde toca ajustar. Se verá. No hay problema ninguno. ¿Vale? La ventaja de esta flexibilidad es que dependiendo de lo que vaya a abordar, bueno, pues tendremos que considerar unos resultados u otros. Por ejemplo, oye, con esta estrategia quiero abordar un pequeño bug. Bueno, pues sabemos que cada una de esas fases va a tener un tiempo, un costo. La fase Discovery quizás son 30 segundos que le lleva a la IA el entender qué es lo que está pasando. Un plan de ejecución simple, vale. Tengo que cambiar el tipo de datos de varchar 15 a varchar 20. Es que no te cabe en base de datos. Ok. Review, rápido. Verify, un test. No necesita mucho más. Oye, cambio de una arquitectura. Si alguien tiene la esperanza de que esto se solucione en 30 segundos, nos vamos. Es una sesión completa de trabajo. Pero no pasa nada. Tenemos un plan, tenemos unos pasos a seguir. Vamos a abordarlo en pasos pequeños, buscar estrategias donde los agentes puedan ser cada vez más predecibles y nosotros podamos tener la capacidad de revisarlo. Ahí es donde está el gran problema. Cognitivamente nos agotamos. Hagámoslo cómodo para nosotros. Lo mismo, Spike, pruebas de concepto. Bueno, pues tendrá otra explicación. Al final, no queremos simplemente que la inteligencia artificial vaya más rápido. Queremos que vaya en la dirección correcta. Simplemente que haga las cosas bien y como nos gustaría. La inteligencia artificial tiene 2 años de vida. Muy bien, pueden haber 30 personas con 30 años en el sector, pero todos somos nuevos ahora mismo. ¿Qué podemos hacer? Extrapolar lo que sabemos y nos ha funcionado hasta ahora a esto. O todo lo contrario, sé lo que no me ha funcionado hasta ahora y sé lo que no me ha gustado, voy a intentar reeditarlo aquí. Pero creo que es el momento de que cada uno de nosotros diga, oye, puedo empezar a descubrir y a definir mis propios flujos de cómo trabajar con la inteligencia artificial. No hay ningún experto en esto. Hay personas que a día de hoy, con 2 años, han peleado más y otras que hemos peleado menos. Bueno, pero es una oportunidad. Aprovechemos. Como conclusión, la respuesta no es la IA escribe bueno o mal código. La respuesta es que depende de nosotros y del entorno que estemos definiendo. Si definimos un entorno sano para la IA, va a escribir buen código. Si no lo hacemos, moriremos por éxito. Simplemente, pues nada, daros muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. No quiero vender ningún tipo de dogma y sobre todo, como vengo diciendo, aunque lleve trabajando años, la inteligencia artificial tiene apenas 2 años y es ahora cuando está empezando a surgir. Entonces creo que es muy bueno el debate y que surjan preguntas y que podamos ver distintos enfoques para que entre todos podamos ir mejorando este flujo. Así que os doy pie a preguntas, todo lo que queráis. Y bueno, muchísimas gracias a todos por compartir el ratito de antes del almuerzo conmigo.